Invertí $20,000 en unas vacaciones familiares en Cancún. Pero cuando llegué al aeropuerto, mi hijo me miró a los ojos y dijo, se me olvidó reservarte un boleto. Mejor vuelve a casa. Mientras ellos levantaban sus copas de champán celebrando el inicio de sus vacaciones, yo agarré el mango de mi maleta y caminé hacia la salida. Pero no iba derrotado. Esta vez no. Cada paso que daba alejándome de esa puerta era un paso hacia algo nuevo. Hacia la claridad. Ellos habían hecho un cálculo sobre Roberto Mendoza. Decidieron que me iría callado a mi casa, que quizás me quejaría un poco, pero que al final aceptaría ser tratado como un mueble viejo que se descarta cuando estorba. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Las puertas automáticas se abrieron y salí al aire fresco de la tarde. Ya estaba planeando mi siguiente jugada. A mis espaldas, la terminal del aeropuerto zumbaba con viajeros rumbo a sus destinos. Yo también iba hacia el mío, solo que no era el que mi familia esperaba. La fila de taxis era más larga de lo que imaginé, pero agradecí la espera. Me dio tiempo para pensar. Para dejar que las piezas cayeran en su lugar, como sedimentos en agua revuelta. ¿A dónde lo llevo?, preguntó el conductor mientras metía mi maleta en la cajuela. A Monterrey. Colonia del Valle. Me acomodé en el asiento trasero, todavía sosteniendo el teléfono donde brillaba el patético mensaje de texto de Daniel. Mientras salíamos del aeropuerto, miré por la ventana el paisaje familiar de la ciudad. Las casas se extendían por las colinas, lugares donde seguramente otras familias estarían sentándose a cenar juntas, compartiendo su día, haciendo planes, no calculando cómo excluir a su propio padre. ¿Día pesado?, preguntó el conductor, observándome por el retrovisor. Y poniéndose peor cada minuto. Normalmente no hablo con extraños, pero había algo en el anonimato del taxi que lo hacía más fácil. ¿Alguna vez tu familia se volvió contra ti? El conductor soltó una risa amarga. Amigo, tengo 2 exesposas que llevan años planeando mi caída. La familia es la que sabe exactamente dónde clavar el puñal. El puñal. Exactamente así se sentía. Afilado. Preciso. Dirigido a algo vital. Mientras cruzábamos la ciudad, comencé a repasar conversaciones de los últimos meses. Marzo, cuando mencioné por primera vez que quería hacer algo especial con mis nietos. La efusividad inmediata de Daniel, papá, es una idea fantástica. Déjame encargarme de todo. Abril, reunidos en casa de Carolina, hojeando folletos de hoteles. Beatriz casi brincando de emoción, ¡ay, Roberto, qué generoso eres! Tomás asintiendo en silencio, más callado de lo normal, pero aparentemente de acuerdo. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, podía notar las señales. El modo en que Daniel insistió en manejar todas las reservaciones. La sugerencia de Carolina de que quizás yo estaría más cómodo en un hotel diferente, por si los niños hacen mucho ruido. El comentario de Beatriz sobre cómo las personas mayores a veces prefieren actividades distintas. Llevaban meses condicionándome para aceptar mi exclusión. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije al reflejo del conductor en el espejo. ¿Qué cosa? Que pensaron que simplemente lo aceptaría. ¿Qué me haría el muertito? ¿Y piensa demostrarles lo contrario? Observé cómo nos acercábamos al puente, sus cables dibujando patrones geométricos contra el cielo anaranjado de la tarde. Tengo 68 años. Trabajé 43 como ingeniero. Crié a un hijo que aparentemente piensa que soy un tonto. Pero no sobreviví todo este tiempo dejando que la gente me pisoteara. El conductor sonrió. Así se habla, jefe. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje, esta vez de Carolina. Asterisco, lo siento mucho por la confusión, suegro. Le traeremos un recuerdito de Cancún. Asterisco. Confusión. Como si todo fuera un simple error administrativo y no una traición calculada.
Pensé en los $20,000 que había transferido a la cuenta de Daniel 6 semanas atrás para el viaje. Él había dicho que sería más fácil reservar todo desde una sola fuente. Qué fácil confié. Que por completo me dejaron en ridículo. Pero al tomar la salida hacia mi casa en las colinas, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, punzante y fresco. Pero debajo había otra cosa. Algo más duro. Acumulando presión como agua detrás de una presa. Querían tratarme como a un viejo que se podía descartar cuando fuera conveniente. Querían tomar mi dinero y dejarme fuera de las vacaciones con mis nietos. Bien. Pero estaban a punto de descubrir que este viejo todavía tenía algunos trucos bajo la manga. El taxi se detuvo en mi entrada mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas. La casa estaba exactamente como la había dejado 3 horas antes. Ordenada. Silenciosa. Lista para una semana de ausencia. Pero yo ya no era el mismo hombre que había cerrado esa puerta con emoción y anticipación. Son 480 pesos, dijo el conductor. Le entregué 600. Quédese con el cambio. Y gracias por la conversación. Sea lo que sea que esté planeando, dijo con una sonrisa torcida, espero que se lo merezcan. Vi las luces traseras desaparecer calle abajo y saqué el teléfono para marcar un número que no llamaba hacía meses. Fernando Castillo, mi abogado. Si Daniel quería jugar con $20,000, podíamos jugar. Pero primero tenía que hacer una investigación. La llave giró en la cerradura con el mismo clic de siempre, pero todo parecía distinto ahora. Arrastré la maleta sobre el tapete que Elena y yo habíamos comprado 20 años atrás. Hogar. Donde se suponía que estaría empacando para Cancún, no desempacando de la nada. Me puse mi suéter cómodo y unos viejos pantalones de algodón, esos que Daniel siempre decía que me hacían parecer un profesor jubilado. Esta noche, eso sonaba apropiado. Tenía que estudiar. Mi oficina estaba tal como la había dejado esa mañana. El escritorio de roble de Elena junto a la ventana. Los archivadores alineados contra la pared como soldados en formación. Todo organizado. Todo en su sitio. A diferencia de mi familia. La carpeta de las vacaciones estaba en el segundo cajón, rotulada Cancún 2025 con mi letra cuidadosa. La saqué y extendí el contenido sobre la superficie del escritorio. 23 documentos. Cada uno representando un pedazo de mi confianza sistemáticamente traicionada. Factura de la agencia de viajes. $20,000 transferidos a la cuenta de Daniel 6 semanas atrás. Confirmación del hotel. Gran Resort del Caribe. Suites con vista al mar. 7 huéspedes. 10 noches. Conté los nombres: Daniel, Carolina, Beatriz, Tomás, Lucía, Martín y Elena Mendoza. Elena. Mi esposa. Muerta hacía 3 años. Habían puesto su nombre en lugar del mío. La reservación pagada con mi dinero ni siquiera me incluía. La mano me temblaba al tomar el folleto del hotel. Fotos de atardeceres. Familias jugando en aguas cristalinas. Generaciones reunidas en mesas largas. Todo lo que habíamos hablado en esas reuniones familiares. Papá, te va a encantar la suite con vista al mar, me había dicho Daniel. Los niños tendrán recuerdos increíbles, había añadido Carolina. Mentiras. Todo mentiras. Tomé el teléfono fijo. No el celular, sino la vieja línea que Elena insistió en mantener. Algo en este momento pedía el peso de una conexión real, no la comodidad inalámbrica. Marqué el número del hotel. Gran Resort del Caribe, reservaciones. Habla Mónica. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz tenía esa calidez entrenada al detalle. Necesito cancelar una reservación a nombre de Mendoza. Un momento, señor Mendoza. Sí, aquí aparece una reservación para 7 huéspedes. Llegan mañana. Suites con vista al mar.
10 noches. ¿Está seguro de que desea cancelar? Nuestro resort está precioso en esta época. Completamente seguro. ¿Puedo preguntar el motivo? Quizás podría ofrecerle alternativas. Diferentes tipos de habitaciones, estadías parciales. No hay alternativas. Cancele todo. Una pausa. Tecleo. Probablemente preguntándose por qué alguien cancelaría una reservación tan costosa. Señor Mendoza, debo informarle que cancelar tan cerca de la fecha implica penalidades. La tarifa total de cancelación es de $3,200. Menos de lo que gasto en gasolina en un año. Aceptable. ¿Está completamente seguro? Es una reservación muy sustancial. Quizás si hablara con nuestro gerente de servicios al cliente. Cancélelo ahora, por favor. Más tecleo. El sonido de una impresora. Negocios oficiales en marcha. La cancelación está procesada. Debería recibir confirmación por correo electrónico en la próxima hora. ¿Puedo ayudarle con algo más? Sí. Cuando mañana alguien llegue preguntando por esa reservación, ¿qué le dirán? Le informaremos que la reservación fue cancelada por el titular principal a las 6:47 de la tarde, hora del centro, el 15 de mayo. Perfecto. Daniel sabría exactamente cuándo actué. Y lo más importante, sabría que fue deliberado. Gracias, Mónica. Has sido de gran ayuda. Colgué y miré los papeles desperdigados sobre mi escritorio. En la esquina, un marco con la foto de la última Navidad. Daniel, Carolina, los niños, Beatriz y Tomás. Todos reunidos alrededor de mi árbol, abriendo regalos comprados por mí, cenando un banquete que yo pagué. Todos sonriendo al generoso viejo tonto. Pues bien, lo generoso se había terminado. La luz de la mañana entraba por las cortinas de una manera distinta a las últimas semanas. Por primera vez desde que habíamos empezado a planear esas vacaciones, me sentía, en calma. Dormí profundamente, sin sueños. Sin ansiedad por empacar. Sin la emoción de imaginar la cara de Lucía cuando viera el océano por primera vez. Sin listas mentales de actividades para los nietos. Solo paz. Me duché, me vestí con ropa limpia y fui a la cocina. La vieja cafetera burbujeaba alegre en la encimera, llenando la casa con el mismo aroma a café que había acompañado a Elena y a mí durante 43 años de matrimonio. Mi celular estaba cargándose donde lo había dejado. La pantalla mostraba llamadas perdidas, pero las ignoré mientras servía el café y le añadía crema. Algunas conversaciones requieren la preparación adecuada. Finalmente tomé el aparato. 56 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Cancún. El registro contaba la historia mejor que cualquier novela. 11:47 de la noche, hora del sureste. Luego 11:52. Después 12:03 de la madrugada. Cada 15 minutos durante la noche. 4:30 de la madrugada. 5:15. 6. Daniel había estado despierto toda la noche. Entre llamada y llamada, mensajes de texto. Fui desplazándome por ellos, viendo el pánico escalar en tiempo real. Asterisco papá, llámame urgente. El hotel dice que cancelaste todo. Asterisco. Asterisco papá, esto no tiene gracia. Llama ahora. Asterisco. Asterisco los niños están llorando. No tenemos dónde quedarnos. Asterisco. Asterisco devuélveme la llamada. Asterisco. Las marcas de tiempo pintaban un cuadro clarísimo. La familia había llegado al gran resort alrededor de las 3 de la tarde, hora de Cancún. 6 de la tarde en mi ciudad. Justo cuando yo colgaba con Mónica. Se habrían acercado al hermoso mostrador del resort, emocionados y cansados del viaje, quizás ya planeando su primera cena frente al mar. Y habrían descubierto que no tenían habitaciones.
Llevé mi café al salón y me acomodé en mi butaca favorita junto a la ventana. Afuera, mi vecino paseaba a su perro por la misma ruta de los últimos 12 años. Un martes normal para todo el mundo. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante. Número de Cancún. Dejé que sonara. El aviso de buzón apareció instantes después. Reproduje el mensaje. Asterisco papá, no sé qué crees que estás logrando, pero tienes que arreglar esto ahora mismo. Pasamos la noche en el lobby del hotel. Beatriz no ha dejado de llorar. Los niños no entienden lo que está pasando. Esto es cruel. Innecesario. Y no se parece nada a ti. Llámame y arregla este desastre. Asterisco. Cruel e innecesario. Interesante elección de palabras de alguien que había dejado tirado a su padre en un aeropuerto. El café sabía perfecto. Mezcla colombiana molida ayer por la mañana, cuando todavía creía en vacaciones familiares, risas de niños y 3 generaciones creando recuerdos juntos. Dejé la taza en la mesita y tomé el teléfono, desplazándome hasta el número de Daniel en Cancún. Mi dedo se quedó un momento sobre el botón verde de llamada. 6 semanas de planes. $20,000 transferidos sin cuestionar. 3 meses de conversaciones emocionadas sobre bucear en arrecifes, visitar ruinas mayas y enseñarle a Lucía a nadar en el mar. Todo orquestado para excluirme. Daniel quería hablar ahora, después de 56 llamadas sin respuesta y mensajes donde lograba culpar a todos menos a sí mismo. Perfecto. Yo también tenía cosas que decir. Presioné el botón. Daniel contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Papá, por fin. ¿Qué demonios pasa? El hotel dice que cancelaste toda nuestra reservación. Hablaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de la oreja. De fondo se oían otras voces. Carolina diciendo algo sobre desastre total. Uno de los niños llorando. Hola, Daniel. ¿Cómo van tus vacaciones? No juegues conmigo. No tenemos dónde quedarnos. ¿Entiendes lo que hiciste? Alargué la mano hacia mi libreta, la que Elena solía dejar junto al teléfono para tomar recados. Hay conversaciones que necesitan documentación. Entiendo perfectamente. Dime, ¿cuándo planeaste dejarme en el aeropuerto ayer? ¿Dónde esperabas que pasara mis vacaciones? Silencio. Las voces del fondo se apagaron. Papá, eso fue completamente distinto. Aquí hay niños inocentes. Había niños inocentes involucrados cuando me excluiste deliberadamente después de tomar mis $20,000. Anoté la hora. 8:30 de la mañana aquí, 6:30 allá. La voz de Daniel llevaba el cansancio de quien ha pasado la noche en modo crisis. Ayúdame a entender la diferencia, hijo. La diferencia es que estamos atrapados en un lugar desconocido, sin dinero, con niños que no entienden por qué su vacación se arruinó. Curioso. Ayer me dijiste que simplemente me fuera a casa cuando yo estaba atrapado en un aeropuerto. ¿Qué cambió? La voz de Carolina se filtró al teléfono. Daniel, cuéntale lo de las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Lo apunté. Papá, no podemos pagar otro hotel. Además, todo está a reventar por un festival. Pusimos todo el viaje en crédito esperando pagarlo esperando otras circunstancias. ¿Te refieres a pagarlo con mi dinero mientras yo me quedaba en casa como un mueble viejo? Deja el drama. Esto ya no se trata de ti. Se trata de Beatriz y de los niños. Y se trató de mí en el momento en que tomaste mi dinero y me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos. La voz de Daniel cambió. Se endureció. Bien. ¿Quieres jugar duro? Cuando vuelva a casa te vas a arrepentir. ¿Crees que puedes manipular a esta familia con dinero? Lo anoté palabra por palabra, asterisco te vas a arrepentir. Asterisco. ¿Me estás amenazando, Daniel? Te estoy prometiendo que las acciones tienen consecuencias, viejo.
Asterisco viejo. Asterisco también lo apunté. Tienes toda la razón sobre las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de traicionar la confianza de alguien es que deja de confiar en ti. Esto es ridículo. Estás castigando a niños porque te hirieron los sentimientos. Estoy enseñando a los adultos que robar $20,000 y abandonar a un familiar tiene repercusiones. No robamos nada. Nos diste ese dinero para unas vacaciones familiares, que por definición incluyen a la familia. Silencio. Salvo por la voz lejana de Beatriz diciendo algo como, nunca debí escucharte. Esto es un desastre. Daniel probó otro enfoque. Papá, mira, quizás ayer manejamos mal las cosas. Pero ahora hay que centrarse en solucionar. ¿Puedes llamar al hotel y...? No. ¿Cómo que no? Quiero decir no, Daniel. Es la misma palabra que debiste oír ayer cuando me sugeriste que me fuera a casa y me perdiera las vacaciones de mis nietos. Esto es una locura. Estás actuando como un vengativo. Colgué. El salón quedó perfectamente silencioso tras los gritos de Daniel. Afuera, un colibrí se detuvo junto al viejo comedero de Elena, sus alas un borrón verde a contraluz de la mañana. Miré mi libreta. Amenazas. Insultos. Admisiones financieras. Cero responsabilidad. El teléfono empezó a sonar otra vez de inmediato. Número de Cancún. Lo apagué y terminé mi café, observando al colibrí moverse entre las flores con propósito y precisión. Algunas lecciones no se enseñan con palabras. Volví a fijar la vista en la libreta donde las amenazas de Daniel resaltaban en tinta negra. Asterisco te vas a arrepentir, viejo. Asterisco. Escritas se veían aún más feas que cuando las escuché. La butaca de lectura de Elena estaba vacía junto a la ventana, la luz de la tarde cayendo sobre los cojines florales que ella eligió hace 30 años. Casi podía verla allí, manos entrelazadas en el regazo, esperando a que yo hiciera la pregunta correcta. ¿Qué harías tú, Elena? Pero ya lo sabía. Elena nunca dejó que nadie la avasallara, ni siquiera cuando eso costaba amistades o la comodidad familiar. Forjó una carrera en enfermería plantándose frente a doctores que creían que las mujeres debían quedarse en segundo plano. A veces la bondad se confunde con debilidad, solía decir. No dejes que la gente confunda una cosa con la otra. Había sido bondadoso con Daniel toda su vida. Le pagué la universidad cuando se le complicaron las calificaciones. Fui su aval en el primer alquiler cuando nadie le tenía confianza. Cubrí cuotas hipotecarias durante 3 cambios de trabajo. Financié vacaciones familiares, útiles escolares para los nietos, facturas médicas cuando Carolina necesitó cirugía. Bondad. Todo interpretado como debilidad. Mi despacho se sentía distinto ahora. Como terreno sagrado donde se toman decisiones importantes. Abrí el archivador que Elena había organizado con perfección. Cada carpeta rotulada con su letra prolija. Asterisco apoyo financiero familiar contenía la evidencia de 20 años de generosidad. Estados de cuenta con transferencias mensuales a la hipoteca de Daniel. Recibos de las clases de violín de Lucía y del equipo de fútbol de Martín. Facturas médicas que pagué discretamente cuando Beatriz necesitó una operación de rodilla. Aportes al fondo universitario. Regalos de cumpleaños. Bonos navideños disfrazados de préstamos que jamás se devolvieron. $87,000 el año pasado solamente. Encontré la tarjeta de Fernando Castillo detrás de la lista de contactos de emergencia de Elena. Asterisco Castillo y Asociados. Planificación patrimonial y derecho de familia. Asterisco. Trabajamos juntos cuando Elena murió. Manejó sus asuntos con una precisión profesional que hizo llevadero lo difícil. Fernando entendía el peso de las obligaciones familiares. También entendería cuando esas obligaciones se vuelven explotación. Mi portafolio de inversiones estaba en el cajón inferior.
Estados que mostraban la acumulación cuidadosa de 43 años de ingeniería. Apreciación inmobiliaria. Cuentas de retiro. Bonos de ahorro. Acciones de las empresas tecnológicas a las que asesoré tras jubilarme oficialmente. Daniel no tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. El sol de la tarde se inclinaba más bajo, proyectando sombras largas sobre el escritorio. En algún lugar de Cancún, mi hijo probablemente seguía buscando alojamiento alternativo, convencido de que esto era una frustración temporal que podría manipular con la combinación adecuada de culpa e intimidación. Estaba a punto de aprender la diferencia entre lo temporal y lo permanente. Tomé el teléfono, la tarjeta de Fernando firme en la otra mano. Marcar esos números se sentía significativo, como coordenadas de un destino que había evitado toda la vida. Justicia no es lo mismo que venganza. Elena me enseñó eso también. La venganza es emocional, desordenada, en última instancia insatisfactoria. La justicia es limpia, proporcional, educativa. Daniel quería jugar duro. Perfecto. Yo pasé 4 décadas en negociaciones corporativas con hombres que creían que un título de ingeniería te ablanda. Ninguno cometió ese error 2 veces. El teléfono sonó 1, 2 veces. Castillo y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Patricia, asistente del licenciado Castillo. Habla Roberto Mendoza. Necesito agendar una consulta urgente con Fernando sobre planificación patrimonial. La cita quedó fijada para la tarde del día siguiente. Dormí mejor esa noche que en todo lo que iba de este lío, despertando despejado y con la mente clara para conducir al centro de la ciudad. La oficina de Fernando ocupaba el piso 12 de una torre de cristal con vista a la sierra. Mármol pulido, paneles de madera costosa. Ese tipo de espacio que cobra por hora y entrega resultados que valen cada centavo. Roberto, pasa, dijo Fernando al recibirme, levantándose para estrecharme la mano con firmeza tranquilizadora. A sus 55 años se movía con la confianza de alguien que ha pasado décadas resolviendo problemas complicados ajenos. Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba y desplegué mi documentación como pruebas en un juicio. Estados bancarios. Recibos. Mensajes de texto amenazantes. Notas de la llamada de ayer. ¿Cuál es la situación? Preguntó Fernando, tomando un blog. Mi hijo me ha mostrado quién es en realidad. Necesito protección legal contra su codicia. La historia salió de mí metódicamente, en orden cronológico. Las vacaciones familiares planeadas. La exclusión deliberada en el aeropuerto. La cancelación del hotel. Las 56 llamadas desesperadas. Y finalmente, aquellas amenazas tan feas cuando comprendió que no me dejaría manipular. Fernando tomaba notas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias que revelaban su experiencia en disputas familiares. ¿Cuánto tiempo lleva esta dependencia financiera? 20 años como mínimo. Tengo documentación desde su primera hipoteca. ¿Y las amenazas fueron específicas? Las escribí textualmente. Le deslicé mi libreta sobre el escritorio. En la primera página, con tinta negra. Asterisco, te vas a arrepentir de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. Asterisco. Fernando leyó con el ceño fruncido, cada vez más serio. Roberto, esto suena a intento de coacción financiera. En este país, eso es motivo suficiente para la desheredación con protección legal contra cualquier impugnación. ¿Qué significa exactamente? Significa que si decides modificar tu testamento, podemos estructurarlo de forma que resista cualquier intento de Daniel de impugnarlo en los tribunales. El alivio fue físico, como soltar un peso que llevaba encima sin darme cuenta. Quiero que quede completamente excluido, dije. Todo lo que he construido irá a organizaciones que de verdad sepan usarlo para el bien. Fernando encendió su computadora y abrió plantillas de planificación patrimonial. Te explicaré las opciones.
Podemos establecer un nuevo testamento con beneficiarios benéficos, incluyendo un lenguaje específico sobre por qué Daniel queda excluido. Durante la siguiente hora repasamos los detalles. La Fundación Educativa Infantil recibiría la mayor parte de mi herencia. Becas de ingeniería en la universidad pública contarían con una dotación importante. También habría fondos para servicios a personas mayores, programas comunitarios de desarrollo y asistencia a veteranos. Causas que importaban. Dirigidas por personas que entendían lo que significa la responsabilidad. La documentación que has traído muestra un patrón claro de explotación financiera, dijo Fernando, revisando mis estados bancarios. Combinado con el lenguaje amenazante, tenemos fundamentos sólidos para la desheredación. ¿Cuánto tardará? Tendré los documentos listos para firmar la próxima semana. Necesitaremos testigos, notarización. Y recomiendo una grabación en video de la firma para dejar constancia de tu plena capacidad mental. Lo que haga falta. Fernando se recostó en su silla, mirándome con la atención cuidadosa de quien se asegura de que su cliente comprende las implicaciones. Roberto, esto es permanente. Una vez ejecutado, cambiará fundamentalmente tu relación con la familia. Ellos cambiaron primero, respondí. Yo solo lo hago oficial. ¿Y estás completamente seguro? ¿Ninguna duda respecto a los nietos? Pensé en Lucía y Martín. Sus caras inocentes en las cenas familiares que yo financié. En los cumpleaños que hice posibles. Los niños estarán mejor servidos con programas de becas que heredando dinero controlado por su padre. Fernando asintió, satisfecho con mi razonamiento. Entonces procedamos. Redactaré documentos integrales que excluyan por completo a Daniel y protejan tus deseos de cualquier impugnación. Nos dimos la mano al concluir la reunión, su apretón transmitiendo competencia profesional y comprensión personal. Te llamaré cuando todo esté listo. Caminando de regreso por el vestíbulo de mármol, me sentí más ligero que en años. La ley estaba de mi lado. Se haría justicia. Y Daniel por fin aprendería que las acciones realmente tienen consecuencias. El ascensor descendió 12 pisos mientras procesaba lo ocurrido en la oficina de Fernando. Protección legal venía en camino. Consecuencias reales y permanentes por la traición y las amenazas de Daniel. La semana transcurrió en paz, llena de la rutina que había descuidado durante meses de planes vacacionales. Caminatas matutinas por mi vecindario. Lecturas por la tarde en la silla de Elena. Cenas tranquilas. Sin prisas ni llamadas familiares que atender. Ya no revisaba el teléfono en busca de actualizaciones de Daniel sobre reservaciones. Ya no me preocupaba si Beatriz aprobaría los restaurantes o si Tomás necesitaría actividades especiales por su artritis. Solo días tranquilos y ordenados, mientras Fernando preparaba los documentos legales que cambiarían todo. El viernes por la tarde sonó mi teléfono. Era la oficina de Fernando. Roberto, los documentos están listos. ¿Puedes venir el lunes para la firma? Por supuesto. Solo para confirmar, estamos hablando de exclusión total de Daniel Mendoza de todos los beneficios testamentarios, con la totalidad del patrimonio distribuido entre las organizaciones benéficas que acordamos. Correcto. Y tenemos preparada la cláusula explicativa citando las amenazas documentadas y el patrón de explotación financiera. Perfecto. Te esperamos a las 10 de la mañana. Trae identificación oficial. Tendremos 2 testigos y un notario presente. Esa noche, mientras cenaba un sencillo plato de pasta con la música suave de fondo que a Elena le gustaba, mi teléfono volvió a iluminarse. Daniel. Otra vez. Pero esta vez, en lugar de ignorarlo, contesté. Quería que supiera exactamente lo que venía. Papá, por fin contestas. Mira, ya volvimos. Fue un desastre, obviamente. Pero creo que podemos hablar como adultos y... El lunes a las 10 de la mañana voy a firmar un nuevo testamento. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué
¿Qué quieres decir? Quiero decir que quedas completamente excluido. Todo lo que he construido en 68 años irá a organizaciones benéficas. Becas. Fundaciones. Programas comunitarios. Nada para ti. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo que me robó $20,000, me dejó tirado en un aeropuerto, y luego me amenazó cuando me defendí. Sí, Daniel. Puedo hacerlo. Y lo voy a hacer. Papá, espera. Podemos arreglar esto. Fue un error, ¿ok? Carolina y Beatriz me presionaron, dijeron que sería más fácil sin ti porque soy viejo. Porque soy un estorbo. Porque mi dinero es más valioso que mi presencia. No. No es así. Tus propias palabras, Daniel. Las acciones tienen consecuencias, viejo, ¿recuerdas? Más silencio. Luego, su voz, más pequeña ahora. Papá, por favor. Buenas noches, Daniel. Colgué. Y por primera vez en semanas, dormí como un bebé. El lunes llegó brillante y despejado. Me vestí con mi mejor traje, el que usé en la boda de Daniel hace 15 años, cuando todavía creía que había criado a un buen hombre. Me miré en el espejo y vi a alguien que ya no reconocía del todo, no un viejo tonto, sino un hombre que finalmente se respetaba a sí mismo. La oficina de Fernando estaba lista cuando llegué. 2 testigos. Un notario. Una cámara de video en el rincón, lista para documentar mi plena capacidad mental. Los documentos estaban extendidos sobre el escritorio de caoba, cada página marcada con pequeñas etiquetas amarillas indicando dónde firmar. Antes de proceder, dijo Fernando con tono formal, necesito preguntarte una última vez, ¿estás actuando por tu propia voluntad, sin coacción ni presión externa? Completamente. ¿Entiendes que este documento excluye permanentemente a tu hijo Daniel Mendoza de cualquier beneficio de tu patrimonio? Lo entiendo. ¿Y estás satisfecho con la distribución propuesta hacia las organizaciones benéficas detalladas en las páginas 3 a 7? Muy satisfecho. Fernando asintió hacia la cámara. Entonces procedamos. Firmé cada página con mano firme. Mi nombre, una y otra vez, sobre líneas que representaban décadas de trabajo, ahorro y planificación. Todo redirigido hacia personas que lo merecían. Hacia causas que importaban. Cuando terminé, el notario aplicó sus sellos. Los testigos añadieron sus firmas. Fernando guardó los documentos originales en su caja fuerte. Está hecho, dijo, estrechándome la mano. Tu patrimonio está protegido. Tu voluntad será respetada. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. 3 meses después, recibí una carta de la Fundación Educativa. Querían informarme que, gracias a mi donación planificada, podrían expandir su programa de becas para incluir a 50 estudiantes adicionales el próximo año. Niños de familias trabajadoras que soñaban con ser ingenieros, doctores, maestros. Adjuntaban una foto de la primera generación de becarios, sosteniendo carteles de agradecimiento. La colgué en mi oficina, justo donde solía estar la foto familiar de Navidad. Daniel intentó contactarme varias veces durante esos meses. Cartas. Llamadas. Incluso apareció en mi puerta una tarde lluviosa, con los ojos rojos y la voz quebrada. Papá, por favor. Soy tu hijo. Cometí un error terrible. Déjame arreglarlo. Lo miré desde el umbral, este hombre de 42 años que alguna vez cargué en brazos, que alguna vez me miraba con admiración incondicional. El error fue mío, Daniel. Te di todo sin enseñarte el valor de nada. Te protegí de las consecuencias hasta que creíste que no existían. Eso termina ahora. Pero la herencia, todo lo que trabajaste, irá a personas que lo merecen. A jóvenes que lucharán por sus sueños sin esperar que alguien más pague la cuenta.
A organizaciones que ayudan a ancianos que sí fueron abandonados por sus familias, ancianos que no tuvieron los recursos para defenderse como yo. Papá. Buenas tardes, Daniel. Cerré la puerta. Y esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, tomé el viejo álbum de fotos de Elena y pasé las páginas lentamente. Nuestros primeros años juntos. El nacimiento de Daniel. Las vacaciones familiares de cuando él era pequeño y todavía me miraba como si yo fuera su héroe. El dolor estaba ahí, sí. Profundo y real. Pero también había algo más. Había hecho lo correcto. Por Elena. Por mí mismo. Por todos esos niños que recibirían becas porque un viejo ingeniero decidió que su legado sería la educación, no la codicia. Un año después, asistí a la primera ceremonia de entrega de becas financiadas con mi donación. 53 estudiantes subieron al escenario, uno por uno, para recibir certificados que cambiarían sus vidas. Sus familias aplaudían desde las butacas, algunos llorando de alegría. Cuando me invitaron a decir unas palabras, me levanté lentamente, apoyándome en el bastón que últimamente necesitaba más. Hace un año, dije, mirando todos esos rostros jóvenes y esperanzados, alguien que yo amaba me enseñó una lección muy dolorosa. Me enseñó que a veces las personas más cercanas son las que menos nos valoran. Hice una pausa, recordando el aeropuerto, las llamadas, las amenazas. Pero esa lección también me dio un regalo. Me obligó a preguntarme, ¿qué quiero que quede de mí cuando ya no esté? ¿Dinero en manos de quienes no lo aprecian? ¿O oportunidades para quienes sí las lucharán? Miré a los estudiantes, sus ojos brillantes de determinación. Ustedes son mi respuesta. Ustedes son mi legado. No desperdicien esta oportunidad. Y algún día, cuando puedan, hagan lo mismo por otros. El aplauso fue ensordecedor. Pero lo más significativo vino después, cuando una joven estudiante se me acercó con lágrimas en los ojos. Señor Mendoza, mi abuelito también fue ingeniero. Murió el año pasado. Usted me recuerda a él. Me dio un abrazo que olía a perfume barato y sueños enormes. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Marta tenía razón. A veces la bondad se confunde con debilidad. Pero hay otra verdad que aprendí por mi cuenta. A veces, la mayor bondad que puedes ofrecerte a ti mismo, es dejar de permitir que te lastimen. No por venganza. No por amargura. Sino porque tú también mereces paz. Porque tú también mereces respeto. Y porque, al final del día, las acciones sí tienen consecuencias. Para todos.